Buenas tardes, Pedro, Paula, ¿cómo andan? Hola, ¿Todo bien ¿qué por acá? tal? Muy ¿Cómo bien, estás? bueno, ahí lo estamos escuchando y viendo muy bien a través de las cámaras de 24/7 Noticias. ¿Usted nos escucha bien? Sí, perfecto, los escucho perfecto. Bien, bueno, estuvimos haciendo un poco la introducción de este caso, obviamente, conocido en la región, porque se trata de la muerte, del asesinato del agenciero Miguel Russo Auer. En el día de ayer se decretó un mes de prisión preventiva, tanto para Sosa, su defendido, como para Falconi, los otros dos detenidos que los detuvieron en la provincia de Mendoza. Lo que nos llamaba la atención a nosotros, y queríamos consultarlo a usted puntualmente, de lo que decían ayer, ¿no? Usted, básicamente, de que saben que la actividad principal del Russo Auer era la usura. Esto no gustó a la fiscalía, que apunten para ese lado. No, tal cual, Paula. Un poco lo que nosotros tratamos de exponer en la audiencia que se llevó adelante el día de ayer, que era una audiencia de formulación de cargos, donde Ujú. también la Fiscalía pidió como medida de coerción la más gravosa, que es la prisión preventiva. Es en el marco de esa audiencia que a la hora de esta defensa de oponerse justamente a los cargos y a la plataforma fáctica descrita por la Fiscalía, es que justamente nosotros le sugerimos al Ministerio Público Fiscal y al juez de garantía en ese entonces que valore desde lo subjetivo la persona, en ese momento la actividad que tenía el hoy fallecido, que era el señor Auer. En este sentido, surge de las actuaciones, surge del legajo, y esto es sabido que justamente se dedicaba en este departamento, porque tampoco tenía estructura de oficina, a la venta de moneda, a la venta de dólares, euros, intercambio de moneda en general, y bueno, entendemos por dónde estaba domiciliado y por los recaudos que tomaba el señor, que justamente estamos hablando de las 2:30 del mediodía, el señor andaba armado en la cintura con un revólver calibre 44. Entonces, bueno, esto también nos habla de estas apreciaciones Claro. subjetivas que le exigió la defensa al juez, que también, y que le pidió a la defensa que tenga en cuenta respecto de la persona hoy fallecida, justamente. Y no tenemos un nombre, desde el Bien. marco de la ilegalidad, no tenemos un nombre para ponerle a esa actividad, y por eso le pedí, me disculpé por el término coloquial en la audiencia, pero es lo que comúnmente conocemos como usura y lo que normalmente se conoce como las famosas cuevas financieras. O sea, Claro. simplemente eso. A eso quería ir, ¿no? Obviamente, el trabajo de ustedes, usted como abogado defensor, para recolectar las pruebas necesarias para demostrar esto de la cueva financiera. Sí, exactamente. A ver, el señor en su actividad se relacionaba con muchísimas personas, y esto también surge de las entrevistas y de la prueba de la evidencia, perdón, que hoy consta en el legajo. Se relacionaba con muchísimas personas por día y hacía muchos intercambios de dinero a lo largo de las jornadas de Ujú. cada día. Y bueno, necesariamente dirigir la investigación a estas tres personas, con la carencia de evidencia que hay hoy, y que esto motive una formulación de cargo, nos pareció sumamente prematuro, teniendo en cuenta toda la periferia de la evidencia en sí. Nos pareció sumamente prematuro. No considerábamos, por eso justamente la oposición de esta defensa a los cargos, no considerábamos que la evidencia alcance a respaldar que nuestros asistidos sean, por lo menos en el caso del señor Sosa, autor penalmente responsable. No alcanzaba para endilgarle. No Bien. estamos discutiendo, ¿no? Con esto no quiero decir que estamos discutiendo la muerte, las Sí, sí, circunstancias, totalmente. eso Bien. esta defensa no lo discute, pero sí entendemos que no hay un nexo causal entre ese resultado de muerte y mi asistido en puntual. O sea, eso es en concreto. Bien, con respecto a por qué su defendido, ¿no? Más allá de las otras personas, su defendido, puntualmente Jorge Sosa, se encontraba en Mendoza. ¿Eso lo pueden justificar? ¿Que hacía en Mendoza? Sí, totalmente. Eso fue expuesto al juez de garantías, porque incluso fue uno de los fundamentos que usó la parte acusadora Claro. para respaldar el pedido de medida de coerción, que se fundaba en el riesgo procesal de fuga, ¿no? Claro. Eh,
El hecho ocurre en fecha 24 de octubre, y 10 días después del hecho, 10 días después surge el pedido de captura que le realiza la Fiscalía de Homicidios, pedido de detención, 10 días después del 24 de octubre. Sí. Y 7 días después, aproximadamente, detienen a mi asistido. Y esto yo le pedí al juez que también lo valore, porque si pasan 10 días, y esto también surge la geolocalización de los celulares, si pasan 10 días desde el hecho que describe la Fiscalía a el pedido de detención, incluso pasan 15 días hasta que mi asistido viaja a Mendoza, todos esos 15 días, desde el momento que ocurrió el hecho que describe la Fiscalía hasta que dan con mi asistido, esos 15 días mi asistido estuvo acá, haciendo vida normal, usando su teléfono y demás. Y eso tiene que ser valorado en contrario a lo que manifiesta la Fiscalía, en sentido opuesto justamente. O sea, mi asistido siempre estuvo acá. Obviamente en algún momento va a viajar y en algún momento va a tener una actividad como la tiene todo el mundo. Fue a Mendoza justamente a sacarle un turno a un nosocomio que se mencionó en ese momento en audiencia con el médico Bravo, un turno para su hija que es menor de edad. Ese era el motivo del viaje, estaba justificado, está respaldado en evidencia que aporta esta defensa y fue mencionado en la audiencia. Es eso, justamente también el día de los hechos tampoco estuvo en la ciudad, pero digamos también estuvo de viaje ese día. Bien. Por eso no nos da y por eso nos opusimos también a la Maximiliano, quiero hacer foco en lo que está diciendo puntualmente en esto de los días, ¿no? Donde ustedes hicieron foco en su defensa. También esto, la diferencia en el plazo de detención causó la sorpresa en la fiscal Titanti y el asistente Inaudi, ¿verdad? Sí, tal cual. Ellos cuando piden cuando lo pasó con el otro imputado en esta causa, recordemos que son 3, el señor Castro le dieron, que fue la formulación de cargo fue antes, la medida de coerción de prisión preventiva fue por el término de 6 meses. En el caso de mi asistido, lo que yo planteé desde la defensa de Sosa fue justamente que la Fiscalía estaba pidiendo una de las medidas más gravosas que prevé nuestro Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva, sin justificar por qué las demás medidas no resultaban aptas para cautelar esos riesgos procesales que estaban alegando. Bien. Y esto se lo marqué al juez de garantía y le dije, la parte acusadora tiene la obligación de explicarle a su señoría por qué justamente las demás medidas no son suficientes. En este mismo sentido, también tiene la obligación de explicar por qué son 6 meses, cuando la investigación por el 158 del Código son 4 meses. Entonces, ¿por qué me pide 6 meses de preventiva, teniendo en cuenta incluso que las medidas de prueba, que según las enumeró la Fiscalía en la propia audiencia, las medidas de prueba que le quedaban recolectar, no eran tantas como para pedir medio año de medida cautelar? Okay. Esto fue acogido por el juez de garantías y en este sentido se apartó de los 6 meses que en su momento, que días atrás le había había dictaminado respecto del imputado Castro, y en el caso de mi asistido le dio un mes de prisión preventiva. Bien. De la cual incluso pedimos audiencia de revisión. Bien, y bueno, me quedo con lo que estaba diciendo eso de los 6 meses de prisión preventiva que le dieron la semana pasada a Gabriel Castro. Ustedes también usted pidió para su defendido Sosa domiciliaria y se la negaron. Sí, exactamente. Nosotros lo que planteamos fue justamente que a nuestro criterio los riesgos procesales por los cuales pretenden cautelarlos con una prisión preventiva no existen, no son tales. Y en el caso de que el juez entendiera que existen, en ese caso ofrecíamos una medida menos gravosa como la prisión preventiva, pusimos un domicilio a disposición, pusimos ciertas medidas de resguardo como rondines sorpresivos, dispositivos electrónicos y demás, pero esto no fue bien valorado
por el juez, razón por la cual sí el tema del plazo de un mes, razón por la cual esta defensa pidió revisión y próximamente, estimo que entre mañana y pasado tendremos una audiencia donde vamos a debatir esto de la prisión domiciliaria. Bien, bien, bueno, fue muy claro, Maximiliano. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, los tiempos también radiales se nos complica. Vamos a estar en comunicación para ver cómo sigue todo luego de este mes que dieron y todo, obviamente, el trabajo de investigación y de defensa por parte tuya. Te agradecemos este tiempo y seguramente vamos a comunicarnos nuevamente cómo sigue el caso. Muchas gracias, Paula, Pedro, y estamos en comunicación, obviamente.